Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación, Mari Carmen. Y ya eso, me toca representar a la juventud, a la última etapa que ya estuvimos con José Antonio y hemos vivido esa cuarta o quinta fiesta de jubilación, afortunadamente. Y bueno, hoy quiero abordar, no sé si la doctora Tirado está por aquí, ya por la mañana ha abordado el síndrome del ovario poliquístico. Yo ahora esta tarde lo voy a abordar desde otra faceta. Una faceta que hasta ahora ha estado más olvidada porque siempre el ovario poliquístico, el síndrome del ovario poliquístico lo hemos tratado desde el aspecto de la ovulación, desde los problemas de fertilidad, la resistencia a la insulina. Pero ahora vamos a tratar hasta ahora algo secundario y ahora que algo debe de ser algo más importante, que es la salud mental en estos tipos de pacientes. Por ello, quiero lanzar esta primera pregunta, que es, ¿puede el intestino estar modulando esa vulnerabilidad psicológica en estos pacientes? Bien conocemos todos que el síndrome del ovario poliquístico es bastante prevalente en la población femenina en edad reproductiva. Entre el 10 y 15% de las pacientes lo poseen. Y es conocido también, lo indica la literatura, que estas pacientes tienen mayor probabilidad de tener depresión, ansiedad, estrés crónico e incluso trastornos de conducta alimentaria. Y este riesgo sigue, lo importante es que este riesgo sigue persistiendo a pesar de quitar factores importantes como el índice de masa corporal o factores metabólicos. Es por ello que el hirsutismo, el impacto del peso o los problemas de fertilidad no dan esa justificación a esta vulnerabilidad psicológica. Tiene que haber algo más, alguna base biológica subyacente. Por ello, tenemos que pensar que el síndrome del ovario poliquístico no es algo local del ovario, es algo sistémico, algo neuroendocrino y es mucho más complejo de lo que pensábamos desde hace muchos años, ya que produce una alteración en el eje hipotálamo hipófiso ovárico, sufren hiperandrogenismo, así como resistencia a la insulina, inflamación crónica de bajo grado y la activación del eje hipotálamo hipófiso adrenal. Todos estos parámetros afectan directamente al cerebro y, por consiguiente, al estado anímico, al desregular el metabolismo del triptófano, que regula asimismo la serotonina. Es aquí donde entra en juego nuestro segundo actor importante de hoy, aparte del trastorno como tal, la microbiota intestinal. Hasta ahora las bacterias se pensaban que eran meramente comensales digestivas y que no eran nada más que eso. Pero se ve claramente que es un ecosistema dinámico que interactúa totalmente con el huésped y es capaz de modular esta microbiota el metabolismo, la inmunidad, así como la función neuroendocrina. Este eje intestino-cerebro está totalmente comunicado y es bidireccional. Esta microbiota se comunica por vías neurales, inmunológicas y endocrinas, y el intestino y el cerebro también le manda vías de comunicación al intestino. Esta microbiota es fundamental porque si se ve alterada por este síndrome afecta la permeabilidad del intestino, así como las hormonas intestinales, produce metabolitos de ácido de cadena corta, los disminuye y puede afectar a todos los componentes que vemos aquí en la figura. Por ello lanzo de nuevo la pregunta que lancé al principio, ¿no? ¿Puede el intestino estar modulando esa vulnerabilidad psicológica? ¿Es algo paralelo o está dentro de la fisiopatología de este síndrome? Todas estas preguntas son las que nos hicimos mi equipo y yo, y de hecho mi compañera Bárbara Fols está aquí con nosotros, y por ello escribimos esta revisión sistemática este pasado verano. Tan solo incluye 8 artículos, porque si ponemos en la bibliografía, en la literatura, síndrome de ovario poliquístico y salud mental, no hay mucho más allá. Entonces, estos 8 artículos, 6 de ellos están hechos en humanos, 2 en modelos animales, y son la verdad que bastante heterogéneos, tanto en el análisis de la microbiota como en cómo son los diagnósticos de ese síndrome del ovario poliquístico, así como las herramientas de la sintomatología de la salud mental de esos pacientes. Pero a pesar de todo ello, vemos ese patrón y perfil común en todas ellas, y aquí lo resumo con estos hallazgos principales y que son bastante consistentes. Y es que estos pacientes tienen tanto la diversidad microbiana como los productores de butirato reducidos. Y las bacterias gram negativas y especies en particular como Escherichia sigela y Parabacteroides merdae aumentadas. Todo ello hace que tengamos un perfil más proinflamatorio. ¿Y qué conlleva esto en las pacientes? Voy a detallar un poquito algunas de ellas. El primer mecanismo es la permeabilidad intestinal e inflamación en las pacientes.
Todas ellas tienen disbiosis. ¿Eso qué quiere decir? Hay un estado alterado de esa microbiota en comparación con las pacientes sanas. Y ese estado alterado, ¿qué quiere decir? Es que tanto la función como composición de la microbiota, de los microorganismos que habitan en el cuerpo humano, está totalmente alterado. Esa alteración provoca que se emane a la circulación sanguínea un aumento de lipopolisacáridos bacterianos, y al llegar al torrente hay una respuesta inmunitaria que hace que las citoquinas aumenten también, como la TNF-alfa y la interleuquina 6. Todo ello va directamente, tras atravesar la barrera hematoencefálica, al cerebro, afectando una neuroinflamación, así como una alteración a la neurotransmisión. Por otro lado, se produce una alteración de los metabolitos microbianos. El butirato es un producto fundamental de las bacterias que componen la microbiota, y este butirato es un ácido graso de cadena corta. Es fundamental el butirato para la energía primaria de los colonocitos, que permiten que esta permeabilidad se mantenga, así como que es antiinflamatorio, como que hace que la respuesta antiinflamatoria sea la correcta, igual que la respuesta inmune. Todo ello en estas pacientes se ve mermado, ya que este butirato se ve reducido y por consiguiente hay una alteración de esa barrera intestinal que es fundamental y hay una modulación inflamatoria también en ella. Y finalmente los neurotransmisores y hormonas. Esta disbiosis provoca que se altere el metabolismo del tristófano que he comentado anteriormente, que es el que regula la serotonina, como bien sabemos, hormona fundamental de la felicidad. Y además otras hormonas intestinales como la GABA, la grelina, la GLP-1, que esta mañana hemos hablado de ella, así como la PYY. Entonces todo ello altera y provoca esa inflamación sistémica y toda esa complejidad de la que hablamos. Es por ello que, ¿qué es lo que nos tenemos que llevar a consulta de todo esto? Y es que tenemos que explicarle a las pacientes de síndrome de ovario poliquístico ya no solamente esa alteración o posible fenotipo cambiado, que no todas las pacientes lo tienen, pero de impacto de peso, aparte pues esa resistencia a la insulina, problemas de ovulación. Tenemos que contar de todo eso, pero también tenemos que contextualizarlas, que si tienen esa desregulación emocional, puede ser, y lo más probable, es debido a esta unión eje intestino-cerebro. Por ello, está totalmente confirmado que tiene esa base biológica compartida, esa fisiopatología, y que el eje intestino-cerebro puede ser, por consiguiente, un posible objetivo terapéutico. Es por ello que podemos intervenir de formas diferentes. Una de ellas es modificando la dieta de estos pacientes, así como administrando prebióticos o simbióticos. Pero, aunque la hipótesis es sólida, llevarlo a la clínica todavía es un poco preliminar y la evidencia todavía no es tan robusta. Pero sí que es verdad que se ve que tiene bastante peso. Es por ello que lo que nos tenemos que llevar a casa es que el síndrome del ovario poliquístico no es solo endocrinología reproductiva, es un síndrome sistémico con dimensión neurobiológica, y que esa pieza clave que estamos hablando, que es la microbiota intestinal, puede ser un factor muy determinante en el tratamiento de estas pacientes. Agradecer a mi actual equipo de investigación, que hace mi día a día más alegre y hace posible este camino de la investigación. Y cómo no, ahora me toca a mí. Toca a la juventud y me toca a mí unas pequeñas palabras representando con mucho orgullo a esta última etapa. Entonces le voy a dar al play, que desde aquí, no sé si le puedo dar. Y pasa la vida, pasa la vida, y no has notado que has vivido cuando. Y pasa la vida, y no has notado que has vivido cuando. Y pasa la vida, pasa la vida, tus ilusiones y tus bellos sueños. Todo se olvida, tus ilusiones y tus bellos sueños. Todo se olvida. Y pasa la vida, igual que pasa la corriente cuando el río calma. Y yo camino diferente, no se me quiera llevar.
Pasa la gloria, pasa la gloria, no ciega la soberbia perdida. Pasa la gloria, no ciega la soberbia, pero un día pasa la gloria, y pasa la gloria, y ves que de tu obra ya no queda. Y es que de tu obra ya no queda ni la memoria. Y pasa la vida, igual que pasa la corriente cuando el río calma. Y yo camino diferente, donde me quiera llevar. Siendo así, quiero dedicar las últimas palabritas de la tarde, y es que hoy queremos dedicar unas palabras al doctor José Antonio Castilla, el referente y alma de la Escuela Granadina de Reproducción y Embriología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves. José Antonio no solo ha sido jefe de numerosos embriólogos, como hemos ido viendo a lo largo de la tarde, ha sido maestro, guía y en muchas ocasiones cómplice de nuestra vocación. Nos dio la oportunidad de aprender esta profesión apasionante que es la embriología, pero fue mucho más allá. Nos enseñó ciencia, actualizándonos semana tras semana con las sesiones. Nos enseñó cultura, llevándonos a conciertos, ballet y recordándonos que un buen embriólogo también debe mirar al mundo con esa sensibilidad. Y nos enseñó a estar en los congresos, a conversar, a escuchar y a crear esa red con otros profesionales, entre copita y copita también. Con su humor, siempre oportuno, nos recordó que la excelencia no está reñida con la cercanía, que mientras pasa la vida, como dice la canción, lo importante no es solo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos y con quién lo compartimos. Hoy, quienes hemos pasado por su escuela, solo podemos decir gracias por formarnos como embriólogos, pero sobre todo, gracias por ayudarnos a crecer como personas. Estamos profundamente agradecidos.